Buenos días. Uber Emprende, Centro de Emprendimiento de la Escuela de Administración y el Consejo Estudiantil de Administración y la Universidad del Rosario les dan la bienvenida al Sofá. Bienvenidos a este espacio creado por y para los estudiantes, impulsado por el Consejo Estudiantil y Uber Emprende, con el fin de promover una cultura de emprendimiento. Antes de comenzar este diálogo, recuerden que todas sus preguntas son bienvenidas a lo largo de la charla. Cuando lo deseen, por favor, alcen la mano y las personas del CEA les facilitarán un micrófono. El Sofá está siendo transmitido por streaming. Recuerden que también pueden hacernos las preguntas a través de la cuenta de Twitter UR_Emprende. En este espacio queremos conectarnos con reconocidos emprendedores, que son agentes de cambio, como lo es nuestro invitado de hoy, Rodolfo Jaramillo Ucros. Rodolfo, bienvenido a la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos hoy. Antes de comenzar con el diálogo, quiero compartir con ustedes algunos logros que ha tenido nuestro invitado. Rodolfo Jaramillo Ucros es administrador de empresas de la primera promoción de la Universidad del Rosario. Ha tenido una importante trayectoria en diferentes organizaciones, donde se ha desempeñado como directivo. Fue fundador de Corredores Colombianos de Reaseguros, primer corredor de reaseguros en el país. Es el fundador de Sigma Dental, primera firma que se estableció en el país en asistencia de este tipo y oftalmológica. En Mapfre fue el fundador de CESBI, Centro de Investigación de Vehículos, una herramienta definitiva en los seguros de autos. En la Previsora, a mediados de los 90, estableció el seguro para las Fuerzas Armadas. En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue ministro plenipotenciario en las Naciones Unidas y fue encargado de la operatividad G77, lo que obtuvo para Colombia los no alineados. En 1972, en AIG, fue el primer latinoamericano en haber sido MOP, Mobile Overseas Personnel, o expatriado. Desde Caracas manejó todo el plan de seguros de la industria petrolera expropiada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, pero, ¿no hay otro? Buenos días. Aquí, sí. Buenos días y qué angustia cuando leen esa trayectoria, ¿no? Porque no han pasado sino 50 años. Hace 50 años, en febrero próximo, estaba yo sentado donde están ustedes. En junio pasado, esos 50 años, se fundó la universidad, la Facultad de Administración. La Facultad de Administración del Rosario no existía y el señor Castro Silva, con la conciliatura, yo creo que con mucha visión, sabiendo lo que iba a pasar con el país, se funda la Facultad de Administración. Esto es en junio del 64. Nosotros entramos en el 2 de febrero del 65. Completamente perdidos. Imagínense, traten de hacer concepción de lugar, una facultad nueva, algo nuevo para el país. No teníamos ni idea. Era un poco como yo he definido a Cristóbal Colón. Dicen que Colón fue el primer socialista que hubo en el mundo, porque cuando salió no sabía para dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, cuando regresó no sabía dónde había ido y todo lo hizo con plata del gobierno. Ese no era el caso del Rosario, porque pues ya la universidad comenzaba a no tener ningún vínculo con el gobierno, como siempre se ha tratado, pero era algo nuevo y algo que no sabíamos para dónde iba. La verdad es que no teníamos ni idea. En ese momento había un modelo cepalino en el país en que el gobierno debía desarrollar las empresas y se creó el IFI, Instituto de Fomento Industrial, que era el dueño prácticamente de todas las empresas del país, y era el gobierno el que fundaba las empresas, y entonces forjas de no sé qué cosa en Bucaramanga, y se creaba una empresa y se traía unas maquinarias y todo, y era lo que estaba tratando de suceder en el país en ese momento. Pero bueno, la realidad es que han pasado 50 años y estamos en la misma pregunta que hace 50 años. ¿Qué debe hacer la facultad?
crear emprendedores o crear empleados. Y esa es una pregunta permanente, está ahí, es la misma que nos hacíamos nosotros hace 50 años. Yo hace 50 años pensaba que el modelo era uno, después de 50 años pienso que el modelo es todo. Todo vale. La universidad, yo creo que va en la facultad, va en muy buen proceso con esta idea de los emprendedores, pero hay que aceptar que no todo el mundo quiere ser presidente de Colseguros o de la General Motors. Hay gente que quiere quedarse en la vida en un nivel y en una etapa distinta a los demás, y la obligación de la facultad es crear la facilidad, dar los vehículos para que ustedes tomen el camino que deban o que quieran tomar. Entonces, la primera regla de oro que yo aprendí es que no hay reglas, que simplemente hay que oír todo, hay que asistir a todo. Y aquí va el primer consejo. Yo, por ejemplo, se me metió en la cabeza, en esa época comenzaba a inaugurarse la Feria Internacional de Bogotá, lo que está allá cerca de la alcaldía. Yo iba a todas las ferias. Entonces me decían, bueno, ¿y tú por qué vas a la feria del libro? Y, no, de pronto encuentro algún libro que me guste. Pero luego venía la feria agropecuaria, y también iba a la feria agropecuaria. Oye, ¿y por qué vas a la feria agropecuaria? Digo, no sé, porque de pronto le pego a algo. Y la idea era estar siempre persiguiendo cosas y viendo. A mí cuando tú lees y pones que yo fui el fundador de tal y tal cosa, y fui el fundador, no, yo lo que fui fue un gran copietas. Yo miraba una idea cuando se crea el primer corredor de reaseguros en Colombia. Yo me paré un día y dije, oye, en Colombia no hay corredores de reaseguros. Nadie hace esto. Aquí llegan unos tipos, se hospedan en el Hotel Hilton, le traen fotos de la reina a los tipos de las compañías de seguros. Las compañías de seguros les hacen guana porque se llaman Smith. Yo me voy a meter en ese negocio. Y recuerdo muchísimo que fui a visitar a don Carlos Pacheco, el papá de los muchachos Pachecos de Colpatria, y me dijo, ¿tú qué haces? Y le digo, yo soy corredor de reaseguros. Y me dijo, ¿cómo es que es tu nombre? Y le dije, Rodolfo Jaramillo. Y me dice, ¿Jaramillo, corredor de reaseguros? Si hay que ser Smith, y hay que ser Watson, y hay que ser... Le dije, no, yo decidí que esa era mi vida, y así arranqué con el corretaje de reaseguros. Cuando creo Sigma Dental, sucede algo parecido. Yo no invento a Sigma Dental. Yo me doy cuenta que en Colombia hay la necesidad de una asistencia odontológica. Dicho sea de paso, esa es una historia muy bonita porque la creo con mi hijo. Mi hijo estaba especializándose en una universidad en los Estados Unidos y yo tenía mucha angustia de que se me quedara en los Estados Unidos. Y entonces le dije, ¿por qué no vienes a Colombia? Eran las vacaciones de primavera, el receso de primavera. Y le dije, ¿por qué no vienes aquí y echas una miradita y te das cuenta de lo que está pasando? Y cuando vino aquí le dije, ¿por qué no vas a Caracas y miras el modelo de lo que tienen los venezolanos de Sigma Dental? Y cuando regresó me dijo, papá, ese negocio no es tuyo. Dije, ¿cómo así que no es? Si yo casi nunca me equivoco cuando hago negocios. Y me dice, no, ese negocio no es tuyo, ese negocio es mío. Entonces mi hijo me quitó el negocio y hoy es una empresa que tiene oficinas en 7, 8 países, exitosa, 1 millón y pico de clientes, bla, 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 con mucho éxito. Todo el mundo cree que lo he hecho yo, que yo fui el fundador, pero yo lo que hice fue coger un modelo, implantarlo en una sociedad que no lo tenía y desarrollarlo y luego tratar de ser exitoso. Ahora, todo el mundo habla siempre de los éxitos, pero nadie habla de los fracasos. De los fracasos. Nos gustaría, sí, nosotros sabemos que usted ha tenido gran cantidad de aciertos y éxitos en su vida. Sin embargo, también han tenido que pasar a través de algunos fracasos. Quisiera compartir usted con nosotros algunos de esos y cómo
Sí. sobrellevado estos fracasos? Sí, bueno, a ver, equivocarse es complicadísimo, porque el primer problema es explicándoselo a la señora, a la esposa, ¿no? Explícame cómo es que tú, que eres tan inteligente, cometiste semejante error. Tú que sabes tanto y que todas te las conoces, ¿cómo es posible que hayas fracasado de esa manera? Bernardo Botero, que era presidente de Colseguros y un alto empleado del Grupo Santo Domingo, una vez me dijo: carajo, Rodolfo, tú eres tan parecido a Julio Mario Santo Domingo. Bueno, a mí el ego se me disparó, yo no sabía qué hacer. Dios mío, pero no me dejes esa noticia, que tú me ves tan parecido, por lo brillante, por lo inteligente, por todo lo magistral que he hecho. Y me dijo: no, porque tienes un negocio tan bueno que nadie se da cuenta de los 9 malos que has hecho. La verdad es que fracasar es absolutamente normal. El problema no es fracasar, es como decía Pambelé, el problema no es no levantarse, volver a arrancar, y la persistencia, insistir y luchar. El último fracaso fue con compañeros de la universidad. Nosotros como somos de la primera promoción de la universidad, entre otras cosas había una placa, yo no sé si la desaparecieron, donde estábamos como fundadores de la facultad. Ha cambiado muchísimo. En esa época éramos 14 muchachos y 2 niñas. Hoy en día son 14 niñas y 2 muchachos. La facultad ha cambiado muchísimo. Y estábamos tratando pero perdí el hilo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Los fracasos. Los fracasos. Entonces me reúno con 2 compañeros más. Fíjense cómo los esconde uno, ¿no? Los evita uno, aun cuando está en una cosa tan sencilla como el sofá. Nos reunimos con 2 compañeros más, Carlos Ospina, Roberto Bio. Éramos 3 o 4 y montamos una planta de liofilización. ¿Ustedes saben lo que es la liofilización? Es decir, hay 2 formas de preservar los productos. Uno es deshidratando, que es a base de calor, y otro es liofilizando, que es a base de frío. El café, por ejemplo, se deshidrata y es el Nescafé, y se liofiliza y es el Buen Día. Es el mismo café, pero se hace con 2 procesos. Cuando le quitas el agua, al quitarle el agua al producto, el producto se preserva. Pues bien, a mí me vinieron a plantar esto. No, casi me enloquezco. Dije: no, aquí sí le pegué, me voy a llenar. No, eso voy a comenzar a exportar a Europa uchuva y mango, y la verdad fue que nos fue divinamente bien al principio. Nos levantamos un contrato con Frito-Lay, con Pepsi-Cola, pues, que es Frito-Lay, que había toda esta tendencia hacia la línea de productos sanos, y comenzamos a producir. Se vendía en supermercados y todo. Pero lo típico, éramos 5 o 6 socios, todos teníamos actividades distintas y teníamos un administrador, pues, que no lo controlábamos. Y no les quiero contar la cantidad de plata que perdí y todo lo que nos pasó, pero ya, gracias a Dios, la empresa se la vendimos a una compañía en Medellín, y la maquinaria fue un caso gerencial muy interesante, porque fue todo cosas hechas en el país. Eso, que es un poco lo que yo decía, como lo de Sigma Dental o lo de Corredores Colombianos de Reaseguros, que no fue que yo creé, sino que yo copié, adapté, platanicé. Esa es una palabra que yo uso muchísimo, la platanizada, que es adaptar al medio ambiente en el que estoy y a las circunstancias en las que estoy. Pero nada, cuando uno fracasa, hay que volverse a levantar con más impulso y volver a arrancar y volver a luchar, porque al final eso es la vida, ¿no? Sí, señor. Bueno, y en toda esa trayectoria de desiertos y éxitos, usted ha tenido que desempeñarse en diferentes ámbitos. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido esa dualidad entre ser empresario y ser empleado? La diferencia es terrible, ¿no? Nicanor Restrepo recientemente dio una conferencia
en unas cajas de compensación en Antioquia, una conferencia que está publicada. Yo la encontré fascinante porque decía que cuando uno es ejecutivo, alto ejecutivo, y yo estoy presumiendo siempre de que estamos en la universidad porque queremos ascender y queremos triunfar y queremos llevar arriba. De lo contrario, pues nos quedamos en la casa viendo televisión, ¿no? Nicanor Restrepo decía que se calculaba que una persona que se pensionaba y había tenido un alto cargo de esos, terminaba recibiendo el 16% de lo que había sido su salario, como suerte. Entonces, ahí comienzan a aparecer ciertas cosas que a mí me han impactado mucho en la vida. Yo, por ejemplo, he tenido una tremenda vocación de ahorro. Para mí el ahorro ha sido definitivo. Y esa es una discusión también de nunca acabar. Porque todo el mundo dice, ay, yo tan pobre, ¿cómo hago para ahorrar? Y yo siempre, cuando yo en una época di clases en la universidad, y siempre ponía el ejemplo de los dos pordioseros, que uno tenía una botella de agua y otro no tenía nada. Y siempre preguntaba, ¿y cuál es más rico? Pues evidentemente que tenía la botella de agua. Aunque el agua era un bien natural y gratis, pues tenía un ahorro. Para mí el ahorro ha sido absolutamente definitivo. O sea, cuando yo me gasto un peso, es que tengo 10 centavos guardados. Eso seguro. Y siempre que cuando trabajaba y me ofrecían un empleo y me decían, le vamos a pagar 100.000 pesos, yo me sentaba y decía, yo no me gano sin 80, yo no me gano sin 80, yo no me gano. Entonces yo mismo me torpedeaba para sacar esos 20 y nunca contar con ellos. Es impresionante, y eso lo pueden ustedes hablar con su profesor de finanzas, lo que sucede con el ahorro, con el múltiplo del ahorro. Para mí ha sido definitivo. Bueno, ¿y cuál de todas las posiciones que ha ocupado a lo largo de su trayectoria lo ha marcado más y por qué? Uy, ya ves, es que he hecho cosas tan diversas, tan raras y tan extrañas. ¿Ustedes saben quién es Carlos Donoso? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de un ventríloco venezolano que tenía un mono que se llamaba Kini y uno de pelo colorado que se llamaba Lalo? Bueno, yo fui empresario de circo. O sea, yo anduve con Carlos Donoso, Cincelejo, Cereté, Pereira, en una buceta, en una carpa. Yo le contaba a una de las niñas que nos estábamos tomando un café que cuando yo llegaba a los hoteles y me registraba, decía profesión. Yo nunca ponía administrador, siempre ponía empresario. Porque encontraba la palabra empresario una palabra tan bonita, tan fuerte, de tanto valor. Entonces, pues nada, era problema de arrancar y de luchar y de emprender ¿saben dónde está hoy en día el centro Colón, al lado del Carulla del 85? Se ubica en el Carulla de la calle 85 con carrera 15. Bueno, ahí había un teatro. Que se llamaba el Teatro Almirante. Se llamaba. Era propiedad de Colseguros. Y estaba abandonado. Y un día me encuentro con un amigo también del Rosario y me dice, oye, ¿tú has oído hablar de una cosa que se llama el encuentro con el bolero? No, es que el bolero cumple 100 años. Y dije, qué maravilla, y el bolero cumple 100 años. Me dijo, sí, en América Latina hay toda una historia alrededor del bolero, que tú hablas con un panameño y te dice que el bolero es panameño, hablas con un mexicano y te dice que el bolero es mexicano. Es la única música que hay en América Latina que todo el mundo se siente dueño de ella. Y le dije, ¿y hay un buen espectáculo de bolero? Me dijo, no, eso es una maravilla. Hay uno que el papá de la niña Mencha, Gerardo de Francisco, tiene una cosa en Cali que se llama el San Juan del Viejo Conde, donde tocan boleros y fulanito de tal canta boleros. Y le dije, oye, ¿será que los podemos montar y armar? Y terminé yo cogiendo el Teatro Almirante y montando, porque en Bogotá no había un teatro de variedades. Y ahí comenzamos a traer el Festival del Humor,
unas bestialidades, pero ustedes no se imaginan cómo me divertí y cómo aprendí en ese mundo del barrio ballet, por ejemplo, que es todo esto que comienza de la salsa en Cali. Eso lo trajimos por primera vez a Bogotá, a ese teatro, el Águila Descalza de Medellín, también se vino por primera vez. Entonces, fíjense que para ser empresa no necesariamente hay que hacer maquinaria y cosas por el estilo, sino puede ser desde crear un grupo de ventas hasta manejar el mico de Carlos Donoso, porque eso era lo que hacíamos, manejar el mico. Yo administraba el mico. Y ¿saben una cosa? Gané plata como ustedes no se imaginan. Y hubiera podido ser más, porque yo me metí en un tema, Kini. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, él tenía una frase que decía, me saca la piedra, y escupía. Bueno, a mí se me metió en la cabeza de que íbamos a hacer calcomanías y todo un merchandising alrededor de Donoso. Pero Donoso era abogado. Yo tengo mis problemas con los abogados. Y él sufría mucho cuando uno ganaba plata. O sea, él le molestaba que uno como empresario ganara plata. Y ese negocio se dañó y se perdió. Pero lo que yo alcancé, el éxito que yo alcancé, yo lo tuve como unos 5 o 6 años, y cada año hacíamos, no sé, 70, 80 funciones por todo el país, y llenábamos los teatros, la Mira de la Rosa en Barranquilla, Centro de Conversiones en Cartagena, o el pueblo más en una buseta. Yo llegué a Pamplona en una buseta, pues a un teatro que provocaba llorar, pero eso sí, ahí aprendí, entre otras cosas, que la plata huele muy feo, porque todo nos lo pagaban en efectivo. Y entonces éramos como tal vez el preámbulo del narcotráfico. Eran cajas llenas de billetes, porque todo nos lo pagaban. No había consignación nacional. Eso no podía uno ir a Conavia a consignar la plata, sino había que salir del show con cajas llenas de billetes, ¿no? Pero bueno, eso era. Bueno, y de acuerdo a todas las experiencias que usted ha tenido, en la actualidad, ¿cuáles considera usted que serían las características que tienen que tener los administradores? Si yo volviera a nacer y volviera a estar sentado donde están sentados ustedes, habría unos temas a los cuales le daría muchísima importancia. El primero, que tal vez es el más cercano a nuestra actividad, yo le pararía muchas bolas a todo lo que tiene que ver con contabilidad o finanzas, a ponerlo más sofisticado, porque uno habla de contabilidad y suena peyorativo, y cuando habla de finanzas suena muy bien. O sea, una persona que no está en capacidad de entender y leer un balance no puede decir que es administrador. Esa es mi visión. Lo segundo, como están las cosas hoy en día, la informática. Hay que saber de informática. O sea, yo tengo 70 años cumplidos, y ustedes no se imaginan cómo lucho por mantenerme al día en todo lo que sucede en informática, porque esa es la tendencia, para allá va todo. Miren, cuando yo fui representante de Hewlett Packard en Colombia, eso no está en la hoja de vida, y para conectarme a internet tenía que marcar un teléfono en Nueva York. Así estábamos. Pero bueno, ya yo en ese momento dije, para aquí, esta es la dirección que va a coger el mundo. Entre otras cosas, hay cosas de las cuales saco mucho pecho. La primera máquina de fax que hubo en el país estuvo en mi oficina. Y tenía un drama espantoso. No tenía a quién mandarle mensaje porque nadie más tenía. Luego, otra cosa que contaba era, bueno, nosotros usábamos un telex, y la gente me miraba, oye, ¿qué es un telex? O sea, ninguno de ustedes ha visto una máquina de telex. Bueno, yo crecí
en la época del telex. El telex era una máquina de escribir que transmitía 90 caracteres por minuto, y entonces uno enviaba mensajes como una cinta, como cuando se hundía el Titanic, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo más cercano que hay a un telex. Miren lo que ha pasado. Nosotros pasamos de transmitir 90 caracteres por minuto, creo que estamos en 64.000 hoy en día, algo así. Es la última vez que oí. Entonces no es lo mismo estar a 90 caracteres por minuto que a 64.000 por minuto. Un carácter es una letra, ta. ¿Cuántos caracteres caben en un tweet? ¿140? Sí, señor. Eso es lo que cabe en un tweet. Bueno, entonces, imagínense un tweet que en un minuto transmitía 90 caracteres contra 64.000. Dígame si el mundo no va a ser distinto. No tiene que ser distinto. Bueno, esa es la segunda cosa. La tercera, ya les dije, contabilidad. La tercera para mí, que es absolutamente determinante, y esto pues, ojalá me lo reciban bien, es el inglés. Miren, el problema del inglés es que el 75% de la literatura de negocios en el mundo está escrita en inglés. Gabriel García Márquez, como todas sus cosas geniales, decía que el idioma más hablado en el mundo es el mal inglés. Yo aprendí inglés muy viejo, yo aprendí inglés a los 20 y pico de años, después de salir del Rosario. Y yo hablo muy mal inglés, pero me comunico y leo y puedo entender una conferencia. Entonces, cuando uno le hablaban de la aldea global, es lo que estamos viviendo. ¿Cómo hacen ustedes para entrar hoy en día a internet y no saber inglés? Me cuesta mucho trabajo. Entonces, no dejen. El problema del inglés es el problema de tener una buena metodología y un buen profesor, y lo termina uno aprendiendo. Y lo último que se ha abandonado, y ahí sí me van a notar que estoy re viejo, es la ética, el tema de la ética. Desafortunadamente, yo creo que la abandonamos en el colegio. Se hablaba mucho de las clases de ética y todo, pero no se iba a los principios morales, a la razón de ser de las cosas, a tratar de respetar, a tratar de entender por qué el que está enfrente de uno no está de acuerdo con uno. Eso para mí serían los 4 elementos básicos. Lo demás, bienvenido, ¿no? Si tú aprendes de relaciones internacionales, mejor. Si hablas 5 idiomas, mejor. Si además de saber de contabilidad eres un genio en regresiones financieras, mejor. Pero lo básico creo yo es lo que te dije. Bueno, además de esas características, usted también es un convencido de la realidad, de la importancia de tener una vocación social a la comunidad. ¿Cómo es eso? Sí, yo lo llamo el servicio militar. Hay que devolverle a la comunidad. Y puede ser muy simple, puede ser desde métete en la administración del edificio, métete en el colegio de tus hijos, o trabaja para el gobierno. Yo en una etapa de mi vida resolví no meterme en política, sino tratar de entender a los políticos, estar cerca de los políticos para saber cómo pensaban y saber qué era lo que querían y para dónde iba el país y en qué estaban pensando. Porque quería prestar lo que yo llamo mi servicio militar, ¿no? Es devolverle a la comunidad. Yo creo que todos los que estamos en este salón o en esta carpa somos unos afortunados. Somos unos afortunados en un país que tiene tremendas diferencias y tremendos problemas, y tenemos la obligación de contribuir, de tratar de cambiar, de luchar porque esto tenga mayor equidad, por supuesto a ninguno nos gusta pagar impuestos ni nada, pero es que no hay salida. Si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer, y entonces es mejor
participar nosotros y comenzar a tomar la idea de que hay que devolverle a lo que ustedes quieran, a la universidad, a la comunidad, a la familia, pero estar siempre dispuesto en una etapa a servir, y a servir sin retribución ni nada, sino por placer, porque se estaba en una buena causa, por saber que las cosas están funcionando. Bueno, ¿qué piensa usted acerca de la planeación dentro de todas las tareas que pueden llevarse a cabo durante la vida diaria? ¿Cómo eran los principios? Voy a tratar de acordarme. Los principios elementales de la administración. No sé si era Henry Fayol o Taylor, o yo no me acuerdo. Ustedes traten de recordarme, pero era planeación, organización, dirección, control y evaluación. Era más o menos esa. Yo planeo todo, hasta la conferencia. Aquí traje mi guía. Mi mujer y mis hijos dicen que yo soy un maniático. Pero yo planeo todo. Yo planeo un viaje a Girardot. Planear es muy sencillo, porque es que hay una tremenda equivocación sobre el concepto de planeación, porque la gente piensa que cuando uno planea uno no cambia, y resulta que no hay tal. La planeación es para cambiar. Uno dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y si esto no funciona, tengo estas y estas y estas alternativas y estas salidas. A mí me ha funcionado muy bien. Yo creo que la planeación es, tal vez se lo podía asomar a los principios de contabilidad y de eso, pero la planeación es absolutamente básica y definitiva en cualquier desarrollo personal. Y hay que hacerlo, hay que tener un plan de vida. Yo cuando me fui a casar, planeé mi vida de alguna manera. O sea, hay que sentarse con la persona que va a ser el compañero de uno y además escribirlo. Eso no tiene nada de malo. Y luego o te separas o eres más feliz o lo que sea, o tomas otra dirección. Pero tiene que haber un plan de vida. Bueno, de acuerdo a su trayectoria, es posible afirmar que usted ha sido una persona arriesgada. ¿Cómo ha conectado eso con esa planeación que usted tiene en su vida? ¿Podría ser una persona arriesgada pero calculadora? Sí, mi mujer dice que yo lo que soy es un gran taur y un gran jugador. Y de pronto tiene razón. Lo que pasa es que el riesgo es calculado. Y yo cada vez que me metí en un negocio o cada vez que hago alguna actividad, la primera pregunta que me hago es, ¿pone esto en riesgo a mi familia? Si pierdo esto, ¿qué pasa? Si pierdo esta plata, ¿dejo de ir a Carulla? Si pierdo esto, ¿se me va a acabar la vida? Entonces, eso suena como una cosa muy simple y todo, pero hay que tenerla siempre muy pendiente, ¿no? Todo en la vida es riesgo. Desde que uno se levanta, eso se lo tienen que haber dicho los maestros de ustedes aquí. La vida no es sino un riesgo. Si uno se levanta para la izquierda, pues se puede caer. Si se levanta para la derecha, está el baño. O sea, el riesgo es inherente al hombre. Está ahí, siempre ahí. La diferencia es aprender a manejar el riesgo, ¿no? Y la manejada del riesgo es siempre diciendo, si yo hago esto, ¿qué pongo en peligro? Yo nunca me he preocupado por cuánto me voy a ganar. Yo siempre me he preocupado es cuánto es lo máximo que puedo llegar a perder. ¿Ven la diferencia? Porque hay gente que son los soñadores que dicen, si me gano esto es como si me ganara el baloto. Yo nunca he pensado en el baloto. Les quiero contar una cosa, lo compro. ¿Ok? Que esté claro, yo compro el baloto. Pero el baloto no es definitivo en mi vida. El baloto es algo que me va a caer encima porque yo tengo mi trabajo y tengo mi forma de ver las cosas y mi forma de hacer las actividades. Pero bueno, riesgo, lo que hay que hacer es tratar de minimizarlo, ¿no? Si tú tienes un mecanismo de transferirlo
Yo que trabajé tantos años en seguros, pues era una cosa que estaba ahí todo el día, era permanente. ¿Qué pasa si perdemos, si hay un terremoto? ¿Qué pasa si se nos hunde el barco que va con toda la maquinaria? ¿Qué pasa si se nos muere el señor cabeza de la familia? Siempre lo permanentemente ahí y aprendimos a manejarlo. Sabes que yo me definiría como un gran manejador de riesgo, como una persona que siempre calculaba y aprendía. Y es fácil, no es difícil, ¿no? ¿Qué me pasa si pierdo toda la plata en la fábrica de leofilización? Pues perdí la plata de la fábrica, no pasó nada, seguimos yendo a Carulla. Bueno, fuera de que mi mujer me decía 4 o 5 veces al día que yo era un idiota, que yo no sabía cómo hacer las cosas, pero eso me lo hubiera dicho aún ganando, así es que... Bueno, y de acuerdo a esto, ¿cómo podría definir su perfil de liderazgo? Uy, preguntas tan complicadas. Yo creo que tal vez la característica principal del liderazgo es, fíjate que voy a usar una cosa bien extraña, es la seducción. El liderazgo lo que tiene que ser es un gran seductor. Es una persona que convence a los demás que su idea es válida, es factible, se puede llevar a cabo, no hace daño. Estamos hablando de los líderes buenos, no de los líderes malos. Yo creo que esa es una de las características del líder, ¿no? Convencer, seducir de que lo que está haciendo es por el beneficio de la comunidad, que es lo que se quiere, que es para donde va el mundo, que es por el bien. Y yo diría que es eso. Bueno, también gracias a su gestión. Oh, creo que hay una pregunta del público. Sí, dime. Adelante. No. Bienvenida, porque ya me estoy secando mientras destapo el vasito de agua. Ya se lo destapé. Gracias. Sí, muy bien. Uy, mira, yo siempre cuento una anécdota de mi primer día. Yo tengo un MBA de la Universidad de Pensilvania, de Wharton. Y traten ustedes de imaginarse, 1969, 1970, salido del claustro de la calle 14. Aterrizando en Filadelfia con muy mal inglés, llegando a un medio donde yo decía, pero el tipo que está haciendo esa pregunta, ¿cómo se le ocurrió eso? Pero, que había una diferencia brutal. Mal que bien, Wharton en ese momento era, y yo creo que sigue siendo, tal vez una de las mejores escuelas de negocios de los Estados Unidos, por lo menos de las más antiguas. Tiene 100 y pico de años de fundado, que si comenzamos a compararlo con el Rosario, pues estamos hablando de 50 años contra casi 200. Yo creo que Wharton va para los 200. Y me pasa, llegamos el primer día de clase, lunes, 9 de la mañana, no era como esta cosa tan horrorosa que siguen teniendo ustedes de clase de 7. Que si yo fuera rector del Rosario, sería lo primero que prohibiría. Ya saben, si me lanzo de candidato, ya saben, me tienen que respaldar. No, estamos muy lejos de eso. Y entonces me pasa al profesor, al tablero McGill. McGill era un gran gurú de todo lo que tenía que ver con pensiones y seguros de vida y no sé qué más cosas. Era el que escribió todos los libros. Yo creo que este profesor coge la lista y muy inteligentemente busca apellidos que no sonaran gringos. Entonces me dice Yaramelo, please come in. Me pasa el tablero. Entonces, me dice con su acento, me dice, a ver, cuéntenos
¿qué va a hacer usted cuando tenga 50 años? Y dije yo, miércoles, no tengo ni idea. Entonces, entre el no saber qué iba a hacer, la falta de conocimiento y todo, me quedé mudo. Pero, ¿verdad? Mudo. McGill me dice, las clases eran lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la mañana. Entonces me dice, el próximo miércoles, de tarea, usted me tiene que decir qué va a hacer cuando usted cumpla 50 años. Salí de ahí, fui a la cafetería, me encontré con los dos amigos latinos que ya había reconocido y me fui para la casa. Ya estaba casado con la que sigue siendo mi señora. Y le dije, no, esto no hay derecho, oye, con lo cara que es esta universidad, con lo que vale esto, que este viejo idiota me pase al tablero delante de todo el mundo y me pregunte qué voy a hacer yo cuando tenga 50 años. Esto es una perdedera de tiempo. Yo creo que nos vamos a regresar para Bogotá. Esto nos está costando demasiada plata. Y mi mujer, que ha sido siempre un polo a tierra mío, me dice, oye, McGill lleva muchos años dando clases aquí en la universidad y ha escrito todos los libros. Algo tiene que saber, y más bien, ¿por qué no haces la tarea? ¿Qué vaina? Me toca hacer la tarea. Bueno, entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Se acuerdan que les había hablado del plan de vida? Ahí aparece el plan de vida. Le dije, bueno, oye, al fin, ¿cuántos hijos vamos a tener? Estamos casados y nunca hemos tocado ese tema. Entonces, vamos a tener 2 hijos. Bueno, ¿y cuándo? Entonces me dice, no puede ser ya, porque estamos en la universidad y no tenemos los medios, tendría que ser, calculamos, en noviembre del 73. ¿Y el segundo? No, pues, digamos unos 3 años más tarde. Ok, perfecto, 3 años, bla, 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 bla. Entonces, pues, mi mujer y yo hablamos de los temas que vamos a hacer. Cuando me gradúe nos quedamos en los Estados Unidos, regresamos a Colombia, vuelve a aparecer el tema de empleado o emprendedor, todo lo de la vida. Miércoles, 9 de la mañana, clase con McGill. ¿Viste, Jaramillo? ¿Hizo la tarea? Sí, la hice, profesor. Bueno, a ver, un eje de X y Y. Aquí. Esto es 1970, estamos en junio de 1970. ¿Cuándo va a tener usted su primer hijo? Dije, no, le pegué. Tal, en tal fecha. Y el segundo en tal fecha. Y todo lo que hizo McGill fue traerme a valor presente. Y me dijo al final, luego de que cogió su tiza y sus cosas, y dijo, usted tiene que ahorrar $20 al mes. ¿Cómo así? Me dijo, sí, $20 al mes. Pues mire, a mí se me abrió un mundo que decía, qué maravilla, y al fin alguien me habla de qué tengo que hacer y por dónde soy. Y le voy a contar una cosa, a pesar de que yo estaba con un préstamo del ICETEX y con unos trabajos y unas afugias brutales, comencé a ahorrar los $20 ese día. Y yo creo que cuando tú me preguntabas claves del éxito y todo ese tipo de cosas, pues eran ese tipo de cosas. Era la planeación y todo ese tipo de cosas. Tú me hiciste una pregunta puntual sobre las empresas de estructura familiar y las multinacionales. Ay, yo vengo dándole talla al tema de las empresas de estructura familiar porque yo no sé si estas cifras son vigentes hoy en día, pero se hablaba en un momento determinado que el 90 y pico % de las 98 de las empresas, por ejemplo, las empresas no pasaban a la segunda generación y solamente el 1% pasaban a la tercera. Aquí se está viendo el país en este desarrollo, en este boom que está, pues está para la venta y todo el mundo lo que quiere es vender la empresa, meterse el billete dentro del bolsillo y decir, no trabajo más. Los papás fueron los pioneros, los creadores y los que hicieron todo. Yo creo que yo creo que sí hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Y es que usualmente las empresas de estructura familiar terminan mal porque por el manejo de la sucesión.
los manejos de la sucesión y las luchas de poder. Aquí en este país había dos grandes modelos, un modelo que seguía la familia Carvajal y un modelo que seguía la familia Echavarría en Corona. Eran los dos grandes modelos de estructura familiar. Los Echavarría tenían una regla de oro: ningún miembro de la familia trabaja en la empresa. Nadie puede trabajar en la empresa. Todos se los entregamos a los administradores. Y los Carvajal, todos los miembros de la familia trabajamos en la empresa. Yo no sé si eso era tal cual, pero era como la idea que había, la concepción que había. Yo creo que ¿cuál tiene la razón? Pasa lo mismo si debemos ser empleados o emprendedores. Yo creo que hay que analizar las circunstancias en el momento en que se está viviendo, cómo se está viviendo. Yo trabajé con un grupo en donde era un grupo de estructura judía muy fuerte, y la sucesión estaba montada bajo el concepto del mayorazgo. El mayor de los hijos era el que tenía que manejar todo, y resulta que el mayor era un idiota. Sobra decir que la empresa, la familia desapareció, ¿no? No pudo pasar a la siguiente generación, no pudo continuar. Usualmente las empresas multinacionales, las empresas estructuradas, pues tienen más, voy a repetir la palabra, tienen más estructura, tienen más metodología, más comités. Las empresas familiares, pues es como se levanta el dueño, ¿no? Si el dueño se levanta de buen genio y siempre terminan queriendo más al uno que al otro, y terminan en peleas, y yo creo que no hay nada más difícil que aprender a ser un buen accionista. Y piensen ustedes en cualquier empresa de estructura familiar. Es que si uno tiene una pasteurizadora y los hijos todos odian la leche, ¿cómo se maneja? Y sucede, ¿no? Sucede. Nadie quiere saber del negocio. Nadie quiere saber del negocio del viejo. Nadie. Si yo voy con mi hija, yo tengo una hija que vive en Washington, casada, con 2 nietos, con 2 hijos, qué sé yo, óyeme, y yo le hablo de Sigma Dental, me dice, ¿y eso qué es, papá? No, pues la empresa, que la maneje mi hermano. Y ahí está Santiago manejando, mi hijo. Ella no tiene ni idea, no le interesa. Hay gente que sí le interesa, se mete. En cada caso hay que estudiar, para ser muy puntual con tu respuesta, hay que estudiar la estructura del ente del cual estás hablando. Hay unos que están preparados para la sucesión, que se han formado, que han aprendido el negocio, etcétera, etcétera. Y otros que les importa un pito y simplemente quieren su plata y salir corriendo. Gracias. ¿El público tiene alguna otra pregunta? Bueno, gracias a su gestión. No, perdón. ¿Hay alguien que quería así? Sí. Hola, bueno, yo tengo 2 preguntas. Sí. La primera, pues según la hoja de vida dijeron como que tú habías fundado Wall Street acá en Colombia. Pues quisiera que nos contaras un poco como esa historia, y pues me causa curiosidad porque tienes una trayectoria muy grande en varios sectores, en empresas y en actividades muy diferentes, y ahora nosotros hablamos mucho también como de innovación, ¿cómo has visto tú la innovación desde tantos puntos de vista, desde tanta experiencia que has tenido? Qué buena pregunta, sí. A ver, te vuelvo a decir, yo no fundé a Wall Street, porque yo no he podido fundar todavía nada. ¿Cómo apareció Wall Street en mi vida? 28 años tratando de aprender The Pencil is Red.
O sea, traten ustedes y de pronto estoy en Europa, en España, y veo que por todos lados había una cosa que decía Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street. Y qué demonios es esto. Entonces, como ya les conté que iba a todas las ferias, que oigo absolutamente en cuestiones de negocios. Aquí había un tipo que se llamaba Gustavo Guillén, que vendía carros y tenía una cuña en la televisión que decía: en asuntos de carros oigo lo que me propongan. Bueno, así me pasaba a mí con los negocios. Y con una gran curiosidad me metí a ver lo que era Wall Street y encontré una metodología de aprendizaje que era lo que yo había soñado toda la vida. Porque cuando nosotros teníamos aquí un profesor de inglés en Rosario que era Zambrano, que era genial, era un tipo que daba clases de inglés y toda la cosa, pero no aprendíamos un carajo, no aprendíamos nada. Era un drama, la cosa más espantosa. Y aquí aparece una metodología donde en la clase de inglés que teníamos, nosotros teníamos un compañero que luego fue secretario de la facultad y todo, que se llamaba Orlando Serrano, que era el que se las sabía todas. Era el más aventajado, los demás éramos unos idiotas. Él siempre en clase era el que más hablaba, el que contestaba, el que sabía. Entonces, uno entraba a la clase de inglés y preguntaban el verbo to be, y el único que se lo sabía era Serrano. Los demás no lo podíamos aprender. Y no podíamos ir a la velocidad que íbamos nosotros. Y a mí me impresiona Wall Street, porque es un sistema de aprendizaje donde yo voy a la velocidad que yo puedo o que yo quiero. Voy tan rápido como yo quiero, yo puedo. Luego me fui a conocer, me picó el virus y dije, yo tengo que conocer esto. Entonces ellos estaban en Baltimore y fui a conocer todo lo que habían hecho en cuestiones de metodología para aprendizaje y la plata que se habían gastado en eso. Y dije, no, me voy a levantar la franquicia de eso. Eso es una franquicia, ¿no? Y me uní con otros compañeros rosaristas y montamos el Wall Street. Hoy en día Wall Street tiene, no sé, 16 centros, debemos tener 4.000 estudiantes. Y les voy a decir una cosa que me impresiona muchísimo. ¿Dónde creen ustedes que más se vende Wall Street? ¿Ustedes creen que en los estratos altos? Ustedes no se imaginan el fenómeno que está sucediendo en ciertas zonas del país y en ciertas zonas de la ciudad, que no son precisamente los estratos altos, porque hay una necesidad. Este país tiene menos del 1% de la población que habla inglés. Les voy a contar un dato: Cuba está en el 20 y pico %. Si Cuba, comunista, todo lo que ustedes quieran, tiene 20 y pico % de la población que entiende. El atraso que tenemos nosotros en eso es brutal. Entonces, pues sí, lo hice pensando en que era un negocio, ¿no? Yo estaba convencido que era un negocio. Pero lo hice primero porque había tecnología. Segundo, porque me senté y estuve horas cacharreando y viendo y dije, esto es una maravilla. Y segundo, es buen negocio. Y luego, pues, nos ha ido muy bien. Wall Street tiene 400.000 estudiantes en el mundo. Hoy en día es propiedad de Pearson. ¿Ustedes ubican a Pearson? Pearson es la casa editorial de libros de educación más grande del mundo. Tiene 350 años de fundada. Se dedica al negocio de la educación. Fíjense que uno dice palabras como esta: se dedica al negocio de la educación, y todo el mundo lo mira a uno. No, es que uno puede ver la educación como un negocio. Otra cosa es que gane poquito o gane mucho. No, pero es una empresa. Son los dueños de The Economist. 25% de The Economist es propiedad de Pearson. Y nada, pues nos ha ido muy bien y yo me siento muy contento porque me siento que con eso estoy contribuyendo a algo que yo creo que el país necesita. El país tiene, y ya el gobierno comenzó a hablar del tema. Hay que meter al país en la onda del bilingüismo.
Ese es un camino. Y no es una pretensión de unos niñitos de estrato 6 que salen de colegios bilingües, no. La niña que trabaja en el restaurante en la zona G es mejor que hable inglés. Es mucho mejor que hable inglés. Y sí, yo ahí tengo una anécdota muy bien. Un día llego a Wall Street y me dicen, algo está pasando. Digo, ¿qué pasa? Me dice, hemos perdido 6 recepcionistas en un día. Le digo, ¿cómo? Hemos perdido 6 recepcionistas. Las 6 recepcionistas en un solo día. Me dijeron, sí, en un solo día nos renunciaron 6 recepcionistas. Y no, algo tiene que estar pasando. ¿Saben qué estaba pasando? Se estaba abriendo el W Marriott de la 73. Y nos sacaron 6 recepcionistas para tenerlas en la recepción del hotel. ¿Saben cómo? Con el doble de sueldo. Dije, qué maravilla, funcionó. Si nos están sacando a la gente, es que tenemos gente muy buena y Marriott se está llevando los mejores empleados que tenemos. Así es que vamos a conseguir otras 6 y vamos a tenerlas en 6. Y cada 3 meses nos barren. Un hotel nuevo de Bogotá lleva y se llevan todas las niñas y con el doble de sueldo, ¿no? Ojo. Sí. ¿Tú ibas a preguntar algo? ¿Tú? ¿No? No. Bueno, gracias a su gestión, muchos jóvenes han podido estudiar en la Universidad del Rosario. Estamos hablando de la beca Carlos Ucros. ¿Por qué decide usted aportar este fondo? La historia de la... a ver, yo no sé si yo les conté al principio, yo nací en Cartagena el 11 de noviembre de 1943. Y la verdad es que yo me siento más costeño que nada. Trato de conservar mi acento, me siento muy... Yo pongo la televisión y están tocando música y me paro y bailo solo. Mi mujer ya no baila conmigo. Y cuando llego a la universidad, estaba muy mal, mi familia estaba muy mal de plata. Y un día voy caminando en el claustro y veo una placa de esas tantas que tiene la universidad y habla, y en la parte de abajo dice Carlos Ucros. Como el apellido Ucros es un apellido, digamos, raro, no es un apellido común. Yo voy para la casa y le pregunto a mi mamá, que era Ucros, yo soy Jaramillo Ucros. Le digo, mamita, ¿quién es Carlos Ucros? Y me dice, no tengo ni idea, mijo. ¿Pero qué, dónde lo viste? ¿O qué? Le digo, no, en la universidad hay una placa que dice Carlos Ucros. Y me dijo, ay, tío Carlos. Un hermano de tu abuelo, un idiota. Le dije, ¿cómo así, mamá? ¿Cómo que un idiota? Y me dijo, sí. Imagínate que Carlos, tu tío Carlos Ucros, que era hermano de tu abuelo, se casó, nunca tuvo hijos y fue mucho tiempo, trabajó en la universidad, el Rosario, y le dejó toda su plata a la universidad. Le dije, no puede ser, oye, qué cuento tan... Yo tenía una novia cartagenera en ese momento y fui donde mi novia y le eché el cuento. Imagínate que mi mamá, la misma historia, bla, 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 el cuento de Carlos. Y esta niña con mucha sabiduría me dijo, si lo que tu mamá dice es verdad, que tu tío Carlos Ucros le dejó la plata a la universidad, eso tuvo que haber sido con un testamento o con algo. Eso uno no deja la plata a la universidad ahí, pues, en la puerta de la universidad. Entonces comenzó aquella investigación. Había un profesor aquí en la universidad que se llamaba Demetrio Méndez, que nos daba contabilidad además. Y voy y le echo el cuento y me dice, si todo eso que usted está hablando es verdad, usted tiene que comenzar a buscar el testamento de don Carlos Ucros. Estaba el doctor Antonio Rocha de rector y era secretario en el momento en que Carlos Ucros se muere. Entonces toda esta historia, finalmente, para hacerle la historia corta, encontré el testamento de Carlos Ucros. Y en el testamento de Carlos Ucros decían que le dejo tal y tal lote en tal y tal dirección. Las direcciones eran las direcciones viejas de Bogotá. Eran unas direcciones. Entonces me toca ir al catastro, averiguar la calle de San Jacinto con no sé qué dónde quedaba. Y resulta que era en la carrera 10ª con Avenida Jiménez. El viejo había dejado 2 hectáreas, había dejado un pocotón de plata
Y al final de su testamento decía, y si todo esto funciona, yo quiero que con esto se establezca una beca para mis descendientes. Entonces me fui para la universidad con el testamento y dije, vengo a reclamar la beca Carlos Ucros y a que me devuelvan la plata del primer año. No, esto no se rían que es verdad. Bueno, no me devolvieron la del primer año, pero yo estudié toda mi carrera becado con la universidad. Esto me trajo como consecuencia que apenas me comenzó a ir bien en la vida, digamos así. Yo arrastraba esa deuda de gratitud, porque gracias a el hermano de mi abuelo idiota, yo había logrado estudiar en la universidad. Y así fue. Yo hice mi máster en la Universidad de Pensilvania con un préstamo del ICETEX. Yo me casé con mi mujer por plata. Mi mujer tenía mucho billete. Pero les cuento que mi suegro se acaba de morir de 94 años. O sea que duré 50 años esperando el billete de mi suegro y nunca llegó. Entonces me tocó recurrir a una beca, a un préstamo. Y en un momento de mi vida que decido parte de ese servicio social, yo no sé si ustedes saben que yo fui decano del medio universitario. Entonces reviví otra vez todo lo que tenía que ver con la beca de Carlos Ucros, y yo sé que hay muchísimas. A mí no me gusta hablar de este tema, ¿no? Porque donar es dar lo que falta, no lo que no falta. ¿Ok? Entonces, pues se montó, funciona. Hemos establecido que los muchachos tienen que pagarla, pero yo siempre les digo, cuando les dábamos la beca, decía, mira, tú aquí no tienes necesidad de devolver nada, tú debes devolver algo, si tú quieres, si tú sientes que la universidad hizo algo por ti. Hoy les estaba contando a las niñas que esta mañana salió en todos los noticieros que un señor de origen chino le acaba de donar a Harvard $350 millones, que ha sido la mayor donación que se ha hecho en la historia de una universidad. Aquí no hay vocación de eso. O sea, yo he tratado con mis compañeros de clase de establecer una beca y darle a la universidad. Y ese es un tema que les quiero, miren, esto del rosario es un tema complicadísimo. El rosario es dificilísimo de querer, pero cuando se quiere y se lleva en la sangre, hay que devolverle. Y hay que devolverle con generosidad, porque hay gente que viene atrás que lo va a necesitar, como lo están necesitando algunos de ustedes. Y hay que devolverle, hay que darle. Si no, no vamos a poder nunca tener un sitio tan bello como este, o con la tecnología que están teniendo ustedes, o con todo lo que se está tratando de hacer, de tener mejores profesores, de que bla, 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 todo lo que se quiere hacer. Bueno, finalmente nos gustaría que compartiera con nosotros un consejo para emprender, ya sea dentro de la organización o en nuestras propias empresas. Yo no soy uribista, no me gusta mucho Uribe, pero trabajar y trabajar. ¿Ah? Sí, ¿qué quieres? Adelante. Sí, dale. Estaba diciendo que me llama mucho la atención que hablas con mucho orgullo el hecho de sentirte rosarista, que después de tanto tiempo todavía tienes una relación cercana con tus compañeros. ¿Cómo es esa huella que te deja ese sello de ser del Rosario, de ser administrador del Rosario? Sí, fíjate que yo sí creo que si tú tomas no te imaginas la frecuencia con que nos reunimos. Nos reunimos muchísimo. Nos conocemos las familias, nos conocemos los hijos. Tenemos una medio masonería, no es una masonería, pero gracias a Dios, a todos nos fue bien. O sea, no hay ningún caso de uno que esté vuelto ñaco, no fue bien. Luego, pues, tenemos ese sello de ser la primera promoción. Pues,
para mucha gente no es importante, para mí lo es. Yo digo con mucho orgullo que yo pertenezco a la primera promoción de administradores del Rosario. Y yo creo que en la época en que nosotros estábamos en la universidad, no había cátedra rosarista ni nada de ese tipo de cosas. La gente no conocía la historia de la universidad. Óigame, es que son 300 y pico de años donde ha pasado de todo. Si la universidad ha sido el eje de muchas cosas muy importantes de este país, de muchísimas cosas muy importantes. Ustedes no se imaginan, hay un momento de crisis en que se crea la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina estaba el doctor Ferguson, que era un médico muy importante de la universidad, y decide establecer unos planes de control de la natalidad. Y la universidad estaba muy cerca de toda esta cuestión religiosa, y el ministro de Educación era un señor que se llamaba Octavio Arismendi Posada, hermano de Arismendi, el que hace el programa de Caracol en la radio. Y entonces imagínense una universidad convencional repartiendo anticonceptivos. Bueno, tuvimos huelga, hubo huelga. Nosotros fuimos a huelga por unos anticonceptivos. Eso suena como, hoy se los cuento a ustedes y ustedes pues se ríen, pero traten de hacer concepción del lugar, nosotros sentados en el aula máxima, con el ministro de Educación, diciendo que la universidad se había convertido en el demonio, en no sé qué más cosas, el doctor Ferguson diciendo que la tasa de la natalidad estaba en 2.8 y que si el país seguía así se iba a reventar y todo, y nosotros unos muchachos en medio de una confrontación. Pero yo creo que, no voy a comparar, pero lo mismo le tuvo que haber pasado a, no sé, a Torres y a los de 1810 y todo. La universidad siempre, el Rosario siempre ha estado presente en la vida nacional. Siempre. Entonces, ¿hay que preservarlo? Yo creo que sí. Es un valor muy grande. Si tú te pones a ver en términos económicos, no me ha servido para mucho. ¿Ok? Pero es distinto, no todo en la vida es plata, no todo en la vida es dinero. No es la satisfacción de saber que he pagado el 4 por 1000, pago mis impuestos, soy buen ciudadano, tengo unos hijos de bien, tengo una estructura matrimonial que mal que bien me funciona, quiero mi universidad, creo en la paz, creo en el proceso que el país está viviendo, creo que hay que apoyarlo. Esta campaña que están hablando de soy capaz, yo soy capaz de lo que sea con tal de que en este país haya paz. Pídanme algo y estoy dispuesto a darlo con tal de que en el país haya paz. Y eso es parte del rosarismo. Es una comunidad en la cual tú crees, la cual te ha servido, porque me ha servido, o sea, no he ganado plata, ojo, pero me ha servido. Yo soy orgulloso de haber sido parte del Rosario, muy orgulloso. Bueno, para terminar, lo invito a dejar un mensaje en el muro de la fama de los estudiantes de la universidad. Por favor. ¿Qué quieres? Que dejen un mensaje en el muro de la fama de los estudiantes. ¿Qué tengo que hacer o qué? Una frase, un consejo. ¿Una frase, un consejo? Póngamela más fácil. Cualquier cosa. No, a ver, yo creo que en el momento en que estamos viviendo, y como ese fue el último tema que tocamos con tu pregunta, este proceso que estamos viviendo tal vez es de lo más importante que yo recuerde en mi vida, que tiene 70 años, pero yo me iría un poquito más, yo me iría de los últimos, del siglo pasado y de este siglo, de lo que va este siglo. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en todo sentido, no solamente por la paz, sino
Me acabo de leer el libro del secuestro de la Chiva Cortés. La esposa de él trabajó conmigo, trabajamos juntos. Lo compré por eso, porque dije, conozco los personajes y voy a ver qué tan interesante el libro. Y tiene una cosa que me impresionó muchísimo. Dice la Chiva Cortés que para hablar con la FARC hay que llevar traductor. Porque lo que no hemos podido entender es que es una gente distinta y que tenemos que hacer un esfuerzo brutal con todas las bestialidades que han cometido, con todos los errores que han cometido, con el mal que han hecho, con la destrucción que han causado, como ustedes lo quieran. Pero están aquí, son parte de nuestra sociedad. Porque la otra alternativa es matarlos. Y yo sí no estoy en capacidad de contribuir a que los maten. Yo prefiero que se haga el ensayo de que vivamos con ellos. Entonces tal vez si tú me dices una palabra con la que yo quisiera terminar esto es paz, mucha paz. Gracias. Muchas gracias. Se me olvidaba decirles algo que no quiero. Está conmigo Jimena Sanz. Les conté que hace como unas 8, el fin de semana anterior, estábamos en una comida y le conté, le dije, voy a ir a la universidad. Estábamos hablando, éramos todos rosaristas, ¿no? Curioso, sin habernos lo propuesto. Y le dije, voy a ir a la universidad porque me han invitado a un tema sobre todo esto de las empresas y el emprendimiento y toda la cosa. Jimena me dijo, uy, yo estoy también en esa onda. Y yo tengo el vehículo. Jimena está, la señora que, ¿por qué no te paras para que te vean? Un minuto. Y Jimena y su marido son ambos rosaristas, son de la Facultad de Administración. Y ellos andan en un rollo y en un cuento de emprendedores. Entonces si alguno está interesado, pues que venga a hablar con ella o le diga algo, porque la diferencia que hay entre lo que hacen ustedes en la universidad y lo que hace Jimena, y ahí va la cuñita, es que ellos tienen un vehículo. La universidad siempre se para con el modelo teórico y tiene que salir a conseguir el emprendedor que apoya al muchacho y tiene que conseguir el no sé qué. Estos ya tienen todo ese cuento armado y es otro modelo. Por eso, y verdad, esto sí para finalizar, es que en asuntos de negocios oigan lo que les propongan. Oigan, escuchen. No hay un solo modelo triunfador. Hay miles de modelos triunfadores. Hay cientos. Acomódense con el que les sienta bien, con el que se sientan cómodos, que puede ser desde montar las pizzas que vende mi nuera hasta construir un cohete para ir a la luna. Todos son válidos, todos funcionan, pero háganlo y háganlo con persistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.